Hola a todos y todas, mi nombre es Rato Constantino y vamos a tener conmigo la sesión de apoyos y salvaguardias en los procesos judiciales. Lo primero que hay que hacer para entender apoyos y salvaguardias es saber a qué nos referimos cuando hablamos de capacidad jurídica. La capacidad jurídica, que tradicionalmente ha sido llamada capacidad de ejercicio en el derecho civil, es aquella facultad que tenemos las personas, solamente las personas mayores de 18, pero es como ustedes saben, esto se va abriendo. Tenemos las personas para poder tomar decisiones por nosotros mismos sobre nuestros derechos. Podemos decidir si queremos presentar una demanda, podemos decidir por quién votar, podemos decidir si queremos someternos o no a una operación quirúrgica, podemos decidir dónde vivir, qué hacer con nuestros bienes, acceder o no a un tratamiento relativo a fertilidad, podemos firmar un contrato de trabajo y ejercer ese trabajo, también podemos renunciar, podemos decidir sobre nuestra herencia o podemos casarnos. Todos estos ejercicios tienen que ver con la capacidad jurídica de las personas. No obstante, como veremos ahora en la siguiente diapositiva, esto no fue ejercido de manera igualitaria, sino que más bien una serie de personas durante la historia fueron excluidas de la capacidad jurídica. Como ustedes saben, durante mucho tiempo existió la esclavitud. Las personas quechohablantes en el Perú no pudieron votar hasta 1980. De la misma manera, existieron exclusiones hacia los derechos de la mujer en la Constitución y en el Código Civil de 1936. Pero una de las que se mantuvo también con las nuevas constituciones y con el Código Civil de 1984 son las referidas a las personas con discapacidad, que excluyeron a esta persona que considerábamos distinta. A la persona con discapacidad se le excluyó, se le dijo que no podía tomar decisiones y por tanto se le sometía a un proceso judicial, muchas veces injusto, casi siempre injusto, que era la interdicción. Acá a continuación, en la siguiente diapositiva, vemos qué generaba la interdicción. Eliminaba a la persona con discapacidad del proceso de toma de decisiones sobre sus propios derechos. Y entonces la persona con discapacidad no podía tomar sus propias decisiones. El sistema jurídico decía que esas decisiones no valían. ¿Generaba abusos? Por supuesto. Porque si yo le quito a la persona la posibilidad de actuar en el derecho, le quito también la posibilidad de defenderse frente a los abusos. Y entonces, ¿qué posibilidades existían? Por ejemplo, en primer lugar, la no posibilidad de denunciar. ¿Cómo la persona con discapacidad podía denunciar o demandar la mala actuación de su curador o curadora si es que no tenía capacidad jurídica? No podía hacerlo. Tampoco podía cuestionar un internamiento involuntario, que era algo muy común. Muchas familias, cansadas de vivir con una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, decidían meterlas en un centro de salud o en un asilo y no verlas nunca más. Y estas personas no tenían la posibilidad de decidir si querían o no estar en ese lugar. Se les privaban de sus bienes y de los frutos de sus bienes. En muchos casos, a partir de la curatela, la persona con discapacidad no sabía qué estaba pasando con sus bienes y si los alquilaban o si se generaban rentas a partir de ellos, la persona con discapacidad no disfrutaba de esas rentas. Y incluso podía pasar, en casos más extremos, que se firme una donación involuntaria de órganos para que el curador o familiares del curador pudieran disfrutar de un órgano que le pertenecía a una persona con discapacidad. Porque, de nuevo, la persona con discapacidad no podía tomar decisiones. A ese nivel de riesgo podíamos estar cuando hablábamos de la curatela. Ahora bien, el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad modifica este entendimiento. Plantea que las personas con discapacidad tienen igual capacidad jurídica y lo que tiene que pasar es que el Estado debe proveer los apoyos, proveer o reconocer los apoyos, establecer salvaguardias para evitar abusos y garantizar con ello la igual capacidad jurídica y los derechos a heredar, contratar y ser propietarios. Las personas con discapacidad tienen que estar en igualdad de condiciones. En la siguiente diapositiva veremos que en el Perú, por tanto, estamos en una situación de tránsito. Hemos pasado de un proceso de
de sustitución en la toma de decisiones que se consagraba con la curatela a un proceso de toma de decisiones con apoyos y salvaguardias que ya se está implementando, que ya es ley en el Perú, a partir del decreto legislativo 1384. En esta diapositiva veremos por qué sucede esto. Y sucede porque se llega al entendimiento de que la capacidad mental no es igual a la capacidad jurídica, sino que más bien ese ha sido una excusa para excluir durante mucho tiempo a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial de la posibilidad de tomar decisiones. Pero en la realidad, lo más concreto es que las personas con y sin discapacidad no tomamos todas nuestras decisiones de manera racional, sino que en muchos casos estas decisiones son emocionales o en todo caso no necesariamente son tan razonadas como la teoría usualmente plantea que pueden o deben ser. Y eso no genera que las personas sin discapacidad seamos excluidas de la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos son mecanismos establecidos para facilitar la voluntad de una persona con discapacidad en el marco de un acto con consecuencias jurídicas. Por tanto, sus funciones apuntan a comprender un determinado acto jurídico, ayudar a que la persona formule su voluntad discutiendo con ella los pros y contras de una decisión o interpretar la voluntad de la persona con discapacidad. Quizá la persona ya tiene una voluntad determinada, pero por ejemplo tiene problemas para expresarla o la ha expresado en otro momento y el apoyo lo único que hace es clarificar eso, como podría suceder con una directiva anticipada. Yo tengo Alzheimer y entonces hoy escribo una directiva donde establezco qué es lo que quiero que pase con mi cuerpo en los meses o años siguientes. Esto debe distinguirse de las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y de los llamados apoyos para la vida independiente. Una persona con un apoyo no es una persona que hace interpretación en lengua de señas. Un intérprete de lengua de señas no es un apoyo. Y tampoco lo es la persona que, por ejemplo, ayuda a una persona con discapacidad a limpiarse, a bañarse o a alimentarse. Esos apoyos para la vida independiente son importantes, pero no son apoyos para la toma de decisiones y por tanto no están incluidos en el núcleo del artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ni tampoco en el Decreto Legislativo 1384. En la siguiente diapositiva vamos a ver que hay apoyos de diferentes maneras. Puede haber directivas anticipadas, que ya he mencionado, un sistema de apoyo de pares, donde personas con discapacidad ayudan a otras personas con discapacidad, o lo más común que es la consejería, donde yo, por ejemplo, que no tengo discapacidad, puedo ayudar a una persona que sí tiene discapacidad a tomar decisiones a partir de explicarle y hacerle entender los pros y contras que pueden existir en una toma de decisiones. ¿Cómo deben ser los apoyos? Y acá paso a la siguiente diapositiva que explica las características de los apoyos. Deben estar disponibles para cualquiera que lo requiera. Se deben basar en la voluntad y preferencia de la persona y no en su interés superior. Esto es importante. Las personas con discapacidad no son niños y por tanto, cuando se decide, cuando el apoyo va a interpretar su voluntad o cuando es imposible saber cuál es la voluntad de la persona y va a aplicarse un apoyo que tenga representación, esa representación no debe darse como si fuera un niño, debe darse como si yo tengo la obligación de escarbar y descubrir cuál es la voluntad real de la persona. El modo de comunicación no puede ser un obstáculo. Los apoyos adicionalmente tienen que estar reconocidos. La falta de dinero no puede ser un obstáculo para acceder a un apoyo. Y el apoyo no puede ser utilizado para limitar otros derechos, que es algo que ahora está pasando mucho, ¿no? Los bancos o la ONP, en lugar de pedir una sentencia de interdicción, piden que tengas una resolución de apoyos. No puede ser utilizado el apoyo para eso. El apoyo no es para limitar derechos. El apoyo es cuando la persona realmente requiere porque no puede manifestar una voluntad y necesita el apoyo o porque desea tener el apoyo. Y la persona tiene derecho también a rechazar el apoyo. Si la persona dice no quiero tener este apoyo o ya no quiero tener este apoyo, tiene derecho a rechazarlo. La contracara de las salvaguardias son justamente de los apoyos son justamente las salvaguardias, que son las medidas que ayudan a impedir abusos y buscan asegurar medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de tal manera que se respete el derecho a la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida en los apoyos, y que todas estas decisiones sean lo más cortas posibles y siempre bajo la supervisión de una autoridad judicial. ¿Qué podemos pensar como salvaguardias? De manera previa podemos, por ejemplo, establecer limitaciones a la competencia del apoyo. Podemos decir, este apoyo es para decisiones en salud, pero no para decisiones patrimoniales. Podemos establecer restricciones sobre los temas que pueden ser apoyados. Esta persona requiere apoyos para temas patrimoniales, pero no para temas no patrimoniales. Podemos establecer prohibiciones en los apoyos en asuntos que generan conflicto de interés. Por ejemplo, si una persona con discapacidad tiene como apoyo a su hermano y ambos comparten, tienen en copropiedad una casa y probablemente hay un interés del hermano sin discapacidad en vender esta casa, se pueden establecer una serie de salvaguardias. Por ejemplo, no se puede transmitir a título gratuito. No se puede donar la parte del hermano con discapacidad. No se puede vender a menos de cierto precio. No se puede vender, por ejemplo, al propio hermano, porque si el hermano es el apoyo y va a ser el comprador también, hay un claro conflicto de intereses. Y no se puede vender tampoco, por tanto, a las personas que sean cercanas, familiares cercanos de la persona que es el apoyo. Yo puedo establecer ciertas prohibiciones que ayudan a limitar las posibilidades del apoyo y que de esa forma garantizan los derechos de la persona con discapacidad. Y de manera posterior también puedo establecer rendición de cuentas, como está en el reglamento del decreto legislativo 384, o visitas inopinadas, que también existen en ese régimen. Estas son las explicaciones que quería dar sobre apoyos y salvaguardias. Les agradezco mucho su atención y espero que esta clase haya sido de utilidad. Muchas gracias.